Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en este vídeo, como habéis visto en la miniatura, lo que vamos a ver es un poco el interior de este monitor de la marca Genelec, el 8040B. Como su nombre indica, para monitorear la música, de esta forma pues comprobar el rendimiento del sistema. Yo lo tengo aquí porque lo he estado reparando y quería mostraros el interior de este fabuloso monitor de estudio. Para empezar, deciros que pesa bastante y está construido en una envoltura de aluminio fundido a presión. Aquí estáis viendo la unión de las dos partes. Está compuesto de dos vías. Y la verdad que esta envoltura externa está estudiada por parte de la marca para favorecer todo lo posible a la emisión acústica del dispositivo, como por ejemplo minimizar todos los efectos de difracción del sistema. El tweeter, que es un tweeter de cúpula metálica de 3/4 de pulgada, cuya guía de onda va integrada en el deflector frontal, como podéis ver, y el grave es un grave de 6,5 pulgadas. Bueno, es un monitor activo y está biamplificado. Internamente tiene dos etapas de potencia, una para los graves y otra para los agudos, con su crossover activo correspondiente. Bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de los diseñadores de este monitor y de otros monitores y de otros sistemas, hacer un sistemas activos con filtros activos y etapas de potencia para cada altavoz es el sistema perfecto para maximizar el rendimiento acústico de un sistema de altavoces. Bueno, ahora antes de abrirlo vamos a darle la vuelta también, vamos a comentar por detrás y quiero que observéis el soporte que tiene, ¿no? Bueno, tiene dos funciones, una es no transmitir vibraciones y la otra es darle cierta inclinación al monitor según donde lo posicionemos. Se puede inclinar hacia adelante o se puede poner hacia arriba. Tiene un recorrido que permite poner el altavoz en diferentes ángulos en función de dónde lo coloquemos. Pues podemos inclinar el centro acústico del conjunto, que está más o menos en este punto, y direccionarlo hacia los oídos de la persona que esté trabajando, que esté monitoreando la música o la mezcla o el sistema. Bueno, pues ahí lo tenéis por detrás. Destaca en la parte superior el puerto Bass Reflex, pues hace que el conjunto a menos 3 decibelios baje hasta 45 Hz, creo recordar. Aquí tenemos una serie de agujeros roscados para un soporte para poder colocarlo directamente en la pared o en algún tipo de soporte especial. De más cerca vamos a ver esta zona de aquí del monitor. Bueno, aquí podéis ver una serie de microinterruptores cuya función principal es la de adaptar el equipo, el monitor, al entorno donde lo vayamos a colocar. Todos excepto el último, todos sí intervienen en la respuesta en frecuencia que da el sistema. El último para desactivar el encendido inteligente que tiene. Se puede ver que el fabricante ha incluido este pequeño gráfico donde vemos que efectivamente el primer grupo de microinterruptores es para la pendiente de agudos. Ahí podéis ver una respuesta completamente plana, una ganancia de más 2 decibelios y posiciones de menos 2 y menos 4 decibelios. La otra serie de microinterruptores es para modificar la zona de pendiente de graves. Como podéis ver aquí, ahí se ven diferentes pendientes para la zona de graves. El siguiente grupo de microinterruptores pues afecta a la ganancia total de la zona de graves, habiendo uno en concreto para la frecuencia de 160 Hz de menos 4 decibelios que queda representado por este pico de aquí. Es una atenuación de menos 4 decibelios para esa frecuencia para posibles reflexiones que podamos tener cuando colocamos el monitor encima de una mesa. Bueno, al final todas estas combinaciones que tenemos tanto en la zona de grave como en las pendientes de grave y de agudos es para adaptar el monitor a la ubicación donde vayamos a utilizarlo, pegado a la pared o encima de una mesa o a una altura determinada o en un entorno determinado, intentando que la respuesta que llegue al técnico de sonido, al ingeniero de sonido o a la persona que esté utilizando el monitor sea lo más plana posible para que pueda ejercer su función de monitoreo. He comentado que todos los microinterruptores sirven para adaptar en cierta forma la respuesta a frecuencia una vez ubicado el monitor en su sitio. Sin embargo, el primero de todos sirve para desactivar una función inteligente que tiene de encendido. Aquí debajo tenemos el interruptor principal. Si lo ponemos en la posición de on, teniendo activo esa función, el monitor pasa automáticamente a desconectarse cuando detecta que no hay señal de música. Cuando detecta que hay señal de música, automáticamente se activa. Aquí tenemos también un potenciómetro para determinar la sensibilidad de entrada del monitor. Podemos determinar a qué sensibilidad vamos a alcanzar 100 decibelios SPL a 1 metro. Bueno, la entrada de señal la tenemos aquí a través de un conector XLR. Vamos a pasar a abrir el equipo y a ver cómo es por dentro. Para poder abrir el monitor hay que aflojar estos 4 tornillos principales. Voy a extraerlos.
Bueno, ya podríamos abrir el conjunto a través de esta separación que se ve por aquí. Bueno, aquí lleva una goma que sirve para sellar las dos partes del monitor. Esta es la parte delantera donde se implementa el deflector delantero, y aquí tenemos los dos drivers que hemos comentado antes, el tweeter de cúpula metálica de 3/4 de pulgada y el driver de 6,5 pulgadas. Se puede apreciar los nervios que implementa el sistema, los nervios de rigidez, para darle la máxima rigidez posible a esta carcasa de aluminio fundido a presión, que si bien tiene un grosor pues aproximadamente de medio centímetro, también cuenta con todos estos nervios que hacen del conjunto un sistema muy rígido, evitando cualquier tipo de posible resonancia debido a la estructura de la caja. 3 pares de cables, 2 son para cada uno de los dos altavoces y el otro es para el LED que tenemos en la parte baja del deflector delantero para indicarnos el estado de funcionamiento del equipo. Bueno, voy a desconectar estos cables y vamos a ver la otra parte del sistema donde tenemos la parte electrónica. Bueno, esta es la otra parte del monitor donde tenemos la parte electrónica que está justamente debajo de este material absorbente, que se ve que es como fibra de poliéster. La función que tiene es absorber la onda acústica trasera del altavoz de grave. Bien, y ahí estamos viendo la parte electrónica del sistema. Se ve el transformador de alimentación, la tarjeta electrónica de entrada y por aquí el amplificador de potencia. Se aprecia también el conducto de bar reflex del sistema, calculado y sintonizado para hacer que el sistema baje hasta 45 Hz a menos 3 decibelios. El amplificador de potencia que implementa este equipo es un amplificador de potencia de 2 por 90 vatios y sin embargo no implementa un transformador muy grande, y esto tiene su explicación, y es que no vamos a utilizar nunca este monitor con 90 vatios de potencia continua entregándose al driver de grave y al driver de agudo, quemaríamos los dos altavoces. En casi todos los amplificadores de clase AB, como es este es un amplificador de clase AB, no es necesario calcular los transformadores para entregar la máxima potencia continua sobre la carga. La potencia promedio del programa musical es bastante inferior a la potencia RMS continua entregada a la carga de forma constante. Es por ello que con transformadores que nos pueden parecer pequeños es suficiente para suministrar la energía requerida del sistema para aportar la potencia promedio necesaria al programa musical. Vamos a ver qué tipo de amplificador implementa esta electrónica. Voy a quitar primero el tubo bar reflex. Bueno, pues aquí estáis viendo el tubo de sintonía bar reflex. Debería de tener marcado, efectivamente, bueno, ahí se ve el marcado del plástico. Bueno, es un polímero de termoplástico tipo ABS. Bueno, estos plásticos se caracterizan por tener una alta dureza y una alta rigidez, aparte de que son fácilmente moldeables y se pueden realizar este tipo de piezas de una forma rápida y sencilla. Pero la principal característica de este plástico es que es una rigidez y dureza muy alta. Y aquí ya se aprecia la tarjeta electrónica. Se puede extraer de forma fácil. Bueno, pues esta es la tarjeta amplificadora que implementa el Genelec 8040B. En principio se puede apreciar las diferentes secciones con las que cuenta esta etapa amplificadora. En primer lugar se ve la fuente de alimentación de los circuitos amplificadores, que los circuitos amplificadores son el famoso y muy usado TDA7293, uno para las frecuencias graves y otro para las frecuencias agudas. En esta placa hay implementadas dos etapas de potencia. Por aquí entra la señal de audio procedente de la tarjeta, donde tenemos la parte de entrada de la señal de música, una segunda fuente de alimentación simétrica para alimentar estos amplificadores operacionales. Se puede ver que los reguladores que implementa son los famosos 7815 y 7915. Son versiones modernas de uno de los circuitos integrados más utilizados en la electrónica. Estos reguladores de tensión estabilizada, en este caso de más o menos 15 voltios. Este de aquí es el puente rectificador de esta pequeña fuente. No dispongo del circuito electrónico, del esquema electrónico, pero aquí hay una serie de amplificadores operacionales que bien podrían formar la parte del crossover activo. Una fuente de alimentación compuesta por estos dos condensadores de 4700 microfaradios, 63 voltios. No puedo apreciar la serigrafía de estos dos, pero por ejemplo este es un TL072. Veo que estos son componentes electrónicos muy sencillos, muy simples, muy económicos. La etapa de potencia, pues la verdad es que está constituida por componentes normales dentro de lo que es el mundo de la electrónica. Bueno, eso no quita de que se pueda conseguir un alto rendimiento. De hecho, es una prueba de que con componentes electrónicos normales se consiguen circuitos amplificadores con muy baja distorsión,
que son totalmente apropiados para instalarlo dentro de un sistema para monitorear la música en un estudio de grabación profesional. Sin embargo, los ingenieros de Genelec han optado por montar este tipo de circuitos integrados. Tengo que decir que otras marcas pues del mismo tipo que este monitor también implementa este tipo de circuitos amplificadores. A continuación vamos a ver la hoja de características de este tipo de circuito amplificador. Este es el TDA7293, un circuito integrado pues que realmente es económico, pero en su interior alberga una verdadera circuitería destinada a conseguir un amplificador de alta potencia con baja distorsión, implementando en su interior también circuitos de protección, también con circuitos de retardo de apagado. La verdad es que en el interior de este chip esta empresa ha conseguido realmente montar todo un amplificador de potencia de alta fidelidad a un precio muy económico. Este circuito integrado pues, puede costar en el mercado pues como una media de 5 euros. El diagrama típico que nos ofrece el fabricante para montar este amplificador, esta línea negra gruesa delimita el circuito integrado. Es necesario simplemente estos 5, 6, 7 condensadores y estas 4 o 5 resistencias para obtener un circuito amplificador de alta potencia y baja distorsión. Principalmente se basa en una etapa de salida de MOS para conseguir altas potencias en cargas muy bajas o en impedancias muy bajas. Para aumentar el nivel de voltaje en la salida del amplificador y con ello conseguir una mayor linealidad, menor distorsión y mayor eficiencia, pues se utiliza un condensador bootstrap, haciendo de este circuito amplificador pues un amplificador de alta fidelidad. Todo tipo de protecciones internas y también etapas que se pueden configurar desde el exterior para hacer que la señal pase a la etapa amplificadora pasado unos segundos desde que se alimenta el circuito electrónico. Aquí en esta configuración se ve que estas señales de colocar el amplificador en standby o bien de silenciarlo pues se implementa con una serie de interruptores, pero esto pues podría estar controlado por las señales de un microcontrolador y poder integrar este circuito integrado de alta potencia y alta fidelidad en cualquier sistema analógico o digital al cual vaya destinado. Es increíble las posibilidades que ofrece este económico circuito integrado pues para también realizar e implementar amplificadores de alta eficiencia. Para ello tiene la posibilidad de alimentar el amplificador con dos tipos de tensiones y en función de la potencia que esté desarrollando sobre la carga, pues conmutar automáticamente a través de estos transistores de potencia entre la tensión más baja de más o menos 25 voltios y la más alta de más o menos 50 voltios, haciendo que el amplificador pues tenga una mayor eficiencia con todas las ventajas que ello conlleva. Realmente quedaría el amplificador configurado como en clase H. Los transistores finales de este amplificador pues son una mezcla entre tecnología bipolar y tecnología MOS, aunque su configuración propia es un amplificador clase AB. Montado de esta forma pasaría a ser un amplificador clase H. Realmente sería interesante montar este tipo de amplificadores monolíticos a través de circuitos integrados y hacer una prueba de comparación con amplificadores de alta fidelidad, pues caro o muy caro. Y podríamos intentar buscar esa diferencia significativa con los altavoces que tengo, la sala que tengo, o con los altavoces y con la sala que tenga cualquier otra persona, por ejemplo cualquier suscriptor que se quiera ofrecer a hacer este tipo de pruebas. También este circuito se puede conectar de forma modular para entregar grandes cantidades de corriente a impedancias muy bajas de una forma estable y controlando las distorsiones. Para ello el fabricante te explica cómo se conectaría la configuración maestro-esclavo. Por ejemplo, para 1 kHz las distorsiones se mantienen en torno al 0,005% hasta una potencia aproximada de 70 vatios. A partir de los 70 vatios sí se dispara la distorsión hasta alcanzar valores del 10%, que sería algo totalmente fuera de la alta fidelidad. Vemos dos gráficas, la de arriba para una potencia de 100 milivatios y la de abajo para una potencia de 50 vatios. Efectivamente, la tasa de distorsión armónica total es pues más alta para potencias muy bajas y disminuye para potencias altas. Tanto para 100 milivatios como para 50 vatios las distorsiones quedan en torno al 0,01%, podríamos decir de media, distorsiones muy bajas para potencias de hasta 50 vatios. Este circuito amplificador no es un circuito de super alta fidelidad, pero al final ellos entienden que la electrónica, pues estando bien diseñada, se consiguen especificaciones eléctricas óptimas con distorsiones eléctricas que nuestro oído no va a percibir. Ya digo, es una muestra que con electrónica sencilla pero bien configurada se consigue ya circuitos amplificadores ideales para incluso incluirlo en monitores profesionales de estudio, que ya he dicho varias veces que son sistemas para monitorear la música, el montaje, la mezcla, etcétera. Los ingenieros de un monitor de alta gama como es este, pues realmente se centran más en las partes del sistema donde realmente se pueden encontrar diferencias significativas importantes.
que es la parte acústica. Las distorsiones de los altavoces están muy por encima de las distorsiones eléctricas del circuito amplificador. Ya han montado la tarjeta amplificadora de nuevo en su sitio. Bueno, aquí se ven estas dos tarjetas. Esta pequeña tarjeta de aquí, por aquí entra la tensión del conector de alimentación y por aquí sale hacia el primario del transformador. Es un circuito específico para evitar cualquier tipo de ruido por bucles o interferencias. Y en esta tarjeta, que no la voy a levantar porque tiene muchos tornillos y hay que desmontar también por la parte trasera, se implementa una pequeña fuente de alimentación conmutada para alimentar el circuito de encendido inteligente, un relé de estado sólido, un SCR, que es en última instancia el que conecta el primario del transformador a la red eléctrica, y el control de ese SCR lo hace el circuito de control inteligente de encendido. Los microinterruptores para modificar en cierta medida la respuesta en frecuencia del sistema en función de la ubicación, el conector de entrada de XLR, el acondicionamiento de la señal de entrada, el potenciómetro de ajuste de sensibilidad, etcétera. Y como he comentado antes, este pequeño transformador acoplado de una forma muy sólida al gabinete para evitar todo tipo de vibración, también alejado de los circuitos electrónicos. Ahora estamos viendo una parte de la hoja de características del monitor. Vamos a centrarnos en esta primera gráfica donde nos muestra la respuesta en frecuencia medida en el eje acústico del sistema como en diferentes ángulos fuera del eje. La primera, la parte superior, es esa respuesta en frecuencia en el eje y vemos que según vamos ampliando el ángulo con respecto al eje, pues la respuesta en frecuencia en toda esta zona de frecuencias medias y altas pues va disminuyendo. Vemos que para un ángulo de 30 grados tenemos una ligera reducción del nivel de señal. En esta zona se muestra también la potencia con respecto a la frecuencia y en la parte inferior podemos ver datos específicos del monitor. A menos 3 decibelios alcanza los 45 Hz, se puede apreciar en la gráfica de respuesta en frecuencia. Aquí tenemos los 45 Hz y efectivamente pues podemos rondar los 82 decibelios. A menos 6, 41 Hz, puesto que la pendiente es grande, pues vemos que efectivamente a menos 6 decibelios estaríamos por aquí, pues estamos en torno a los 40 Hz. En la parte superior vemos que alcanza perfectamente frecuencias por encima de los 20 kHz. Comienza prácticamente a caer a partir de los 25 kHz. Un dato importante son las distorsiones del sistema. Vemos que la distorsión armónica, cuando desarrolla 90 decibelios medido a 1 metro, pues para frecuencias entre 50 y 100 Hz se mantienen por debajo del 2% y ya para frecuencias mayores a 100 Hz por debajo del 0,5%. Es evidente que las mayores distorsiones aparecen en la zona de graves, puesto que es ahí donde el cono realiza mayor excursión y aparecen las distorsiones del altavoz. Esto es un dato muy bueno y se puede apreciar que tiene muy bajas distorsiones. Hay que pensar que esto es un sistema acústico, electromecánico acústico, y no es solamente un sistema electrónico como si es el amplificador. Este es un buen dato que nos viene a decir que la parte acústica de este monitor ha sido muy bien estudiada. Con respecto a la parte eléctrica, los amplificadores son capaces de entregar 90 vatios y que las distorsiones del sistema, distorsiones armónicas y de intermodulación, pues están por debajo del 0,05%. Esta distorsión queda prácticamente definida por la etapa final de potencia en clase AB, configurada en el interior del circuito TDA7293, circuito monolítico amplificador de alta potencia y baja distorsión. Bueno, pues este ha sido el interior del monitor profesional de estudio. Realmente las innovaciones tecnológicas más importantes de este sistema está en la parte acústica, en el tipo de material y la rigidez de la caja acústica. Por supuesto, en el estudio, desarrollo e investigación de driver con la menor distorsión posible, en optimizar el sistema Barrefle para conseguir que el sistema baje lo máximo posible, y en la forma que utilizando componentes pues estándar consiguen en primer lugar hacer un sistema activo que es el mejor de los sistemas y con la posibilidad de modificar ciertas partes de la respuesta de frecuencia para acoplar el sistema a nuestro estudio de grabación. Es una marca con una larga y dilatada experiencia a la hora del diseño de monitores profesionales de estudio. El sonido que da este sistema activo con unas características acústicas perfectamente estudiadas es un sonido transparente, claro, consiguiendo cumplir con el objetivo de este tipo de sistemas electroacústicos que sirvan para monitorear el trabajo que estamos realizando. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre digo, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo.